Amén. Ya el syllabus ha sido puesto en la página. No todos pudimos registrarlo, son muchos y el sistema un poco lento en esto, así que vamos a dar una semana más para las asignaciones, los que no han podido entrar, y ustedes van poniéndose al día. ¿Amén? Así que vamos en el día de hoy. Vamos a hablar acerca del rol de Israel, así como dijimos que íbamos a hacer la semana pasada. Uno de los puntos que queremos tratar es acerca de Israel. Israel y su rol en el tiempo profético, en los asuntos proféticos, en lo que estamos viviendo. Y vamos a ver un poquito acerca de esto en esta noche. Primero vamos a dar un poquito de historia y vamos a empezar hablando de Israel como nación, porque ya sabemos todo lo que ha pasado, Israel en la profecía, Israel, todo lo que la Biblia enseña, pero cuando empieza este milenio, Israel está completamente fuera, sale de su tierra. Jerusalén es destruida en el año 70. Pero en el año 47, después del holocausto, este tremendo, terrible evento que ocurrió al pueblo de Dios, la nación de Israel vuelve nuevo a convertirse en una nación. El pueblo de Israel, Dios los reúne de acuerdo como había dicho en las profecías. Y usted ve Isaías 66 como dice, nacerá una nación en un día, Isaías 66, los versos 7 y 8, nacerá una nación en un día, porque en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos, y así fue. Ese día usted ha visto, algunos quizás han visto los videos de cuando en las Naciones Unidas se empezó a votar. Estaban votando para hacer y permitir que Israel fuera nación nuevamente. Y eso ocurrió en el 47. El año siguiente ellos declararon su independencia, dieron su discurso y empezaron a funcionar como nación. Sabemos que fueron atacados inmediatamente. Entonces, este fue un evento que aproxima más a la iglesia, pero ocurrió algo más, y es que en el año 67 ellos conquistaron de nuevo Jerusalén. Y después de tanto tiempo pudieron tomarla, pero fue una conquista como a medias, porque debido a la presión internacional, ellos como que soltaron a Jerusalén y la pusieron en manos de otras naciones internacionales, y ellos solo tienen acceso, pero no a la parte del templo, de adorar. Pueden, poco a poco han ido escalando, pero todavía hasta el día de hoy está que no se puede adorar libremente en el templo, apenas se inclinan y ya tienen un problema. Entonces, eso ocurrió durante la retoma, la guerra de los 6 días, que ustedes muchos han oído. Entonces, otro evento que nos trae más cerca es la declaración en 2017, nuestro presidente americano, el presidente Donald Trump, una persona que es cristiano, ama a Israel, declaró que Jerusalén es la capital eterna e indivisible de Israel. Eso el Congreso americano lo había votado, lo había aprobado había como 2 décadas, pero ningún presidente se atrevió a hacer esa declaración. El presidente, movido por los cristianos y un hermano específico que ama mucho a Israel, Dios le ha puesto una carga por años y ha hecho mucho, ¿cómo se llama? Aquí se llama cabildeo, eso es legal, de abogar por una causa ante los congresistas. Y él abogó mucho por Israel, hermano Hagee, y el presidente le prometió, yo voy a declarar eso. Y así lo hizo. Esto marca un nuevo tiempo, porque Jerusalén no solo esté Israel en su tierra, sino que esté en posesión de Jerusalén, tiene una agenda en los asuntos proféticos, porque esa es la ciudad del gran rey. Jerusalén es de Dios y Dios la reclama, y después ustedes van a estar leyendo acerca de esto en algún material que les vamos a presentar, no en este curso, pero más adelante en otro curso. Jerusalén es clave para la profecía. Por eso usted ve todo el odio. Cuando usted oye todo el odio y todo el ensañamiento contra esta nación y contra su presidente,
Piense en esa declaración del 2017, a los 70 años de Israel haber sido nacido nuevamente como nación. El presidente se puso de acuerdo y el Señor, después les cuento un testimonio cómo el Señor me dio anticipadamente algo que eso iba a ocurrir. Eso fue algo, una experiencia muy hermosa. Entonces, ¿por qué Jerusalén? Va a haber, es posible que habrá una edificación de un tercer templo. Eso está en debate. Entonces yo quiero que veamos un poquito la evidencia bíblica, porque en este curso todo lo que vamos a hablar va a ser basado en la palabra de Dios. Usted va a ver que no vamos a buscar muchos libros de interpretación, porque entendemos que la Biblia es su propio intérprete. Ahora, hay interpretación que puede ayudar de conocer alguna palabra en el griego que nos arroje más luz, o en el hebreo, cosas así, pero todo lo demás es interpretación. Y como decíamos la semana pasada, nadie comete un pecado porque interprete algo y crea como que es así. Sí, siempre debemos hablarlo con esa humildad de decir, parece ser que esto es así. Pareciera como que va a ser así, sin pretensión y con dispuesto a que si la evidencia cambia, podemos cambiar nuestro planteamiento porque eso todavía está en el futuro. Amén. Entonces, la palabra acerca de la edificación del templo, quiero que veamos un poquito, y es muy importante porque hay personas que creen que el templo no se va a edificar, porque cuando la Biblia dice la desolación, la abominación desoladora, que ya eso ocurrió, y se refieren al evento cuando Antíquico en el año 164 sacrificó un cerdo, y se dice que es una cerda en realidad, en el templo de Israel. Antíquico era uno de los 4 generales que pertenecían al imperio de Alejandro al Grande. Y cuando se rompe su gobierno, queda así proféticamente, como lo dijo Daniel, hay 4 cuernos, 4 diferentes imperios que se hicieron, y el imperio que se fue al área de Siria vino a atacar a Israel en el año 160 y algo, y a obligarlos, a forzarlos a que ellos se convirtieran al helenismo y adoraran los dioses paganos. Ellos resistieron. Ahí vino la guerra de los macabeos. Ellos se rebelaron y ellos pues vinieron enojados y hicieron eso en el templo, sacrificaron ese cerdo para como contaminarlo y decirle, ustedes no se quieren contaminar, ahora le vamos a contaminar lo más sagrado. Fue una maldad. Pero, ¿por qué sabemos que no se refiere a eso? Recuerden que hay el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero en el medio de los 2 testamentos, que se llama el periodo, ustedes saben, intertestamentario, esos 400 años de silencio entre el libro de Malaquías, que fue el último libro, así como está en nuestra Biblia, del Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, hubo 400 años en que hubo silencio y casi no hubo palabra de Dios que está escrita. Hubo quizá algún trato de Dios, como Dios ayudó a los macabeos. En ese tiempo, entre el Antiguo y el Nuevo, ocurrió lo del templo que fue contaminado. Después ellos lo liberaron y rededicaron el tiempo, lo purificaron. Esa es la fiesta de la dedicación o la fiesta de Hanukkah. Esto está en Juan capítulo 10, 22, que dice que Jesús estaba en una fiesta de esa. Juan 10, 22. Estaba en la celebración, en la fiesta de la dedicación, cuando ellos rededicaron ese templo. ¿Por qué sabemos que no se refería la profecía de Daniel, que fue antes de eso? No se refería a ese cerdo sacrificado como la abominación desoladora. Porque en Mateo 24, usted puede anotar 24, 14, Jesús habla de esto. Mateo 24, 14, cuando él está dando señales acerca del fin, les dice en el verso 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y dice el que lee entienda, o sea, el que lee puede tratar de entender porque el Señor dice que entienda. Entonces,
iba a haber una abominación desoladora. No fue esa que pasó. Ese periodo intertestamental que ocurrió eso, no se estaba refiriendo a esto el Señor. Nuevamente, ahora vamos a Segunda de Tesalonicenses, que habla nuevamente de este evento. Tesalonicenses fue escrito, las dos cartas, alrededor del año 51 después de Cristo. O sea, Jesús hacía poco que había ascendido al cielo cuando estaba el apóstol Pablo escribiendo esto. Y sabemos que Jerusalén fue destruida el año 70 del tiempo de Cristo. O sea, hacía como 40, menos 35 años, algo así, que el Señor había ascendido al cielo. Bien cerca de esto. Amén. Lo estoy llevando en esa cronología porque es importante. Entonces, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, en el verso 2, en el verso 1 empieza el apóstol a escribir a la iglesia de los tesalonicenses que estaban bajo una persecución muy fuerte. Y como se vieron en esa persecución, dijeron, eso es que ya viene el Señor. Y estaban preocupados y le estaban, parece, mandando cartas, haciendo creer que era de los apóstoles y preocupándolos. Y ellos estaban en una ansiedad. ¿Qué es lo que pasa? Es como ahora, por ejemplo, con esta situación de que las iglesias no pueden abrir. Aquí en América, que todavía hay ciertas leyes, se está peleando en la corte en algunos estados porque no quieren dejar abrir las iglesias. Entonces la gente de repente dice, ya esto es el fin, es ahora que viene el Señor, esto es lo último. Es importante tratar de entender, y quiero hacer una pausa aquí antes de leer, y es que el Señor nos dejó señales, y las señales es para un propósito. Si una persona viene a recogerle, a buscarle a su casa y le dice, yo te voy a buscar esta noche o mañana, y antes de ir, yo voy a hacer una diligencia en la tienda, voy a ir a comprar, voy a hacer esto, voy a ir a tal lugar, y después yo voy. Entonces después lo llama y le dice, mira, ya yo fui a la tienda, hice la diligencia, fui a aquel lugar. Usted dice, bueno, ya va a llegar, no sé exactamente el tiempo. Después le dice, mira, ya yo vengo cerca el restaurante que queda cerca de tu casa. Y tú dices, bueno, ya viene más cerca. Esas son señales que le deja saber a uno que ya debe estar listo. Si ya viene y el restaurante queda a dos esquinas, pues ya usted va, se prepara, agarra su bolsa, su cartera y usted está listo más porque usted estaba preparado, pero ahora está completamente seguro que en cualquier momento viene. Las señales son importantes. El Señor las dejó. A veces hay personas que dicen, bueno, las señales se están cumpliendo, pero no sabemos por dónde vamos y como que uno, no, Dios quiere que sepamos. Entonces, Pablo, cuando ve al pueblo tan preocupado, la iglesia de Tesalonicenses, escribe esta carta y escribe este capítulo hasta el verso 12. Vamos a darle lectura. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y él le dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos que, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Oiga esto. Esa es una de las pruebas que entendemos que es posible, y vamos a hacer una pausa, de que está hablando de que va a haber un templo en el que el anticristo va a pedir sentarse y que lo adoren como a Dios. Si usted ve en su Biblia, está como Dios en letra mayúscula, no como un ídolo más, ni como otro, no, es como Dios. Entonces, eso no ocurrió tampoco cuando destruyeron los romanos a Jerusalén. Después que Jesús habló, los romanos destruyeron a Jerusalén después que ya la había ascendido en el año 70, como les dije ahorita. Los romanos en ninguna parte hay récord de que ellos pidieron adoración ni nada.
destruyeron al templo como lo habían hecho muchas veces. Y habían agarrado el oro y agarraron las cosas preciosas y aún la menorá, la lámpara de Israel, que hay eso está grabado en el Arco del Triunfo en Francia, como ustedes saben, de esa invasión que hizo el general Pompeyo al emperador Pompeyo con su general Tito. Hicieron esa incursión y destruyeron a Jerusalén hasta como está hoy y al templo. Entonces, aquí faltaba como 20 años para que esto aconteciera. Y aquí está diciendo que se va a sentar en el templo a pedir que se le adore. Entonces, eso no ocurrió en ese templo. Fue destruido y no ha habido templo en todos estos 2000 tantos años. En casi 2000 años, porque fue en el año 70. Entonces, es posible que se esté hablando de que va a haber un próximo templo. Usted va a ver en las clases que le puse un pequeño video, cómo hay una asociación de los judíos preparando los detalles de hacer un próximo templo. Tienen los planos, tienen algo virtual. Hay un video bien breve, pero quiero que ustedes lo vean. Mucha información hay, la mayoría de información buena está en inglés, por eso me limité a esa que solamente da las gráficas, pero se está preparando ese mover de hacer el templo. ¿Por dónde vamos? Esto nos acerca más a la venida de Cristo. Pero quiero seguir leyendo porque oiga lo que dice aquí. Pablo le dijo, no se preocupen, no se conturben. Tenemos que estar preparados para la venida de Cristo. Y no solo por eso, sino porque podemos nosotros partir en cualquier momento. Nuestra vida debe estar preparada. Pero un cristiano debe saber más o menos por dónde vamos en las señales. ¿Amén? Debe saber. Por eso él le dice, no se preocupen porque no se va a manifestar, no vendrá, nadie los engañe, porque no vendrá sin que antes, esta es una palabra muy definitiva, porque no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo y pide que le adoren. El verso 5 dice, no os acordáis que cuando estaba todavía con ustedes yo les decía estas cosas. Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pablo había tenido una conversación en persona con ellos y como que ahí se le olvidó escribir para los que no estábamos oyendo esa conversación. Y entonces le dice, ustedes saben lo que les dije. Y no explica muy bien, pero tradicionalmente entendemos cuando él dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Ese quien es una persona. Ya no está hablando de algo, está hablando de alguien. Y entendemos tradicionalmente que se trata del Espíritu Santo que está aquí en la iglesia, está en nosotros, vino oficialmente con estruendo el día de Pentecostés. Entonces el Espíritu Santo lo está deteniendo. Ese anticristo está ahí, como le decía la semana pasada, está ahí. Han habido muchos anticristos. La palabra de Dios dice en Primera de Juan que anda mucho anticristo, el capítulo 4. Pero hay un anticristo, ese hijo de perdición específico para este tiempo que ha sido reservado y está ahí. Vamos a leerlo nuevamente el verso 7, porque ya está en adelante, en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Va a haber un momento en que el Espíritu Santo va a ser quitado del mundo porque se va con nosotros. El Espíritu vive dentro de nosotros. Por eso usted ha oído personas que van al cielo y han visto a Dios y tienen una experiencia con Jesús y todas esas cosas. Nadie ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo en el cielo. ¿Te ha notado eso? Nadie ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo en el cielo, en una visión del cielo ni nada, porque Él reside aquí en la tierra dentro de nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Entonces, cuando el Espíritu sea quitado, mire lo que ocurre en el verso 8, entonces
se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y sigue hablando ahí. Entonces hay dos veces que dice se manifestará. Una dice no se manifestará mientras estemos aquí, mientras el Espíritu Santo lo esté pidiendo. Y después dice cuando sea arrebatado, sea quitado, se manifestará. ¿Qué quiere decir él? Creo que quiere decir que aunque está aquí y está por ahí, como yo digo, dando órdenes y mandando a cerrar iglesias, persiguiendo a los cristianos y creando todo este caos que está ocurriendo en todas las naciones, no se puede manifestar completamente porque el Espíritu Santo se lo impide. Y estamos llegando a un punto, pero va a llegar el momento en que se va el Espíritu Santo. Entonces él puede, esa manifestación quiere decir, va a poder hacer todo lo que quiere, toda su maldad. Pero a este momento que estamos viviendo, la iglesia está incomodando al anticristo. Y el anticristo está empezando a incomodar a la iglesia. No sé si usted va viendo esta revelación, esto que está ocurriendo. Estamos incómodos. Los cristianos estamos empezando a molestar. Óigalo, para que estemos claros en esto. Esto no es usted, esto no es su iglesia, esto no es su país, esto no es su ciudad. Está ocurriendo esta lucha. Ya creemos que ese señor, esa persona, ese ser perverso, está por ahí, está callado dando órdenes. Es mi entender. Puedo estar equivocada. Pueden pasar muchos siglos, muchas décadas más. No sabemos. Pero es nuestro entender que está ya ahí. Y dice que no se puede manifestar. Entonces, la venida de Cristo, lo que entendemos es que la iglesia es posible que nos enteremos y sepamos, lleguemos a saber quién es el anticristo antes de que nos vayamos de aquí. Que diga, oh, es tal persona. Y en eso viene el Señor y lleva a su iglesia. Entonces Él se manifiesta. Le dije la semana pasada, instituciones como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Salud, están hablando mal de los cristianos, que los cristianos no les gustan los derechos humanos, que discriminamos acá, que todos están fijando los ojos en nosotros. Entonces, el que persigue a Israel, persigue a los cristianos. El que odia a los judíos, odia también a los cristianos. No perdamos esto de vista. El que anda buscando la cabeza de un judío, anda buscando la cabeza de un cristiano. Más en este tiempo que el pueblo de Dios se ha dado cuenta quiénes somos y se ha metido en el estudio de la palabra y ha vuelto su amor a Israel como debe ser, como pueblo cristiano, porque se enseñó odio contra Israel en un tiempo. En las iglesias se metió ese odio porque se trajo de la iglesia tradicional, ese odio que siempre ha habido en esa iglesia y se transmitió de cierta forma a los cristianos, pero cuando el pueblo de Dios ha ido profundizando en palabra, dice, pero Abraham es nuestro padre, somos hermanos, somos un pueblo, todavía ellos no entienden, pero Dios está tratando con ellos. Tenemos que orar por ellos, tenemos que bendecirlos, esto es lo que dice la palabra. Y los cristianos han empezado a hablar eso en público, lo han empezado a hablar en las redes, entonces nos aborrecen a nosotros también, pero no pueden aplastar a la iglesia. Es como quien dice, cuando yo me vaya, dice el Espíritu Santo, entonces tú haces lo que quieras. Mientras estoy aquí, aunque estés incómodo, te la aguantas, porque aquí está el Espíritu de Dios y aquí está la iglesia. ¿Pero para qué? Estamos con un trabajo. No podemos estar sufriendo nada más. Por eso les animo, hermanos, aun cuando el enemigo ha encerrado a los ministerios en sus casas, no dejemos de hacer la obra. Estamos en nuestras casas así como ustedes. Busque la manera de que usted contacte personas, así como ustedes lo están haciendo. En Mujeres de Gracia está dando un ejemplo tremendo, una lección. Usted puede llamar, usted puede invitar, usted puede orar, usted puede ponerse de acuerdo a cierta hora, vamos a orar a tal hora, porque estamos aquí, lo estamos incomodando, pero no vamos a estar tranquilos con los brazos cruzados. Vamos a estar haciendo la obra del Señor. Amén. Entonces, esta es una razón, el punto principal que decía aquí,
es que se cree que los judíos van a edificar, tienen casi todo preparado. Un aceite de oliva que hacía miles de años que no podían producir la calidad que se necesita para el templo. Hace cerca de un año y algo que escuché que ya la produjeron, ya lo tienen todo. Hay una gente que se arde con pasión de este templo. Entonces, pero la palabra de Dios habla de que viene la nueva Jerusalén y que no va a haber templo. Y esto es lo que yo me imagino, ya esas son cosas que uno se imagina. Como viene el anticristo a sentarse en el templo que ellos hagan, y viene como quien dice a estrenarle el templo. El Señor después dice, mira, no quiero ningún templo, ahora vengo yo, y ahora el templo soy yo, ahora yo lleno este lugar, no hace falta de templo, vivo con ustedes. Y como quien dice, anticristo, ven, siéntate en este templo. No puede, no puede. Va a haber la nueva Jerusalén que baja, pero creemos también que Israel va a edificar su templo y se está peleando. Hay gente que no descansa día y noche en ese proyecto del templo. Entonces esto es importante. Algo más. Vamos ahora al capítulo 12 de Daniel. Y en cuanto a las preguntas que tengan, ¿sabe qué vamos a hacer? Queremos que ustedes las escriban y que ustedes la posteen. Y si ya usted vio que alguien hizo su misma pregunta, pues ya no la haga, porque vamos a tratar de darle respuesta por categoría y hacerlo de esta manera, de manera que ustedes vaya, cualquier inquietud que les queda, como es una clase así, a distancia, podamos cubrir sus inquietudes. Hay cosas que el maestro lo trata y otras que no, y usted todavía quiere saber esto. Vamos a Daniel, capítulo 12, en este tiempo. Y vamos a ver un capítulo muy importante para el pueblo de Israel, que ustedes muchos han leído y conocen bastante bien acerca de este capítulo. Y empieza diciendo, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Este capítulo es sabroso, yo sé que usted lo ha leído muchas veces. Uno de los capítulos más hermosos, porque es como tan breve, tan conciso. A mí me gusta leerlo mucho, porque a veces uno como que lee y lee, pero ahí está todo bien conciso, pero quiero explicar un poquito quién es Miguel. Se dice, ¿quién en aquel tiempo se levantará Miguel? Y hay, por ejemplo, ahí en el mismo libro de Daniel, y nosotros vamos al capítulo 10, verso 13 y 21, habla un poquito de quién es Miguel. Miguel es un arcángel. Miguel es un arcángel. Usted lo va a encontrar, Miguel, también en Judas, el librito antes del Apocalipsis, que a veces la persona dice, lo leo rapidito o no lo leo porque es muy pequeño. Todo en la palabra es importante. Capítulo 10 de Daniel, verso 3, encontramos a Miguel, dice, mas el príncipe del reino de Persia, cuando venía el ángel con una respuesta a Daniel, que estaba pidiendo por Israel, se le envió una respuesta, pero de una vez se levantaron los príncipes malignos que estaban de parte de los gobiernos que venían y gobiernos que estaban. Entonces dice, mas el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. El verso 21 dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, contra los príncipes malignos, ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y aquí vamos a hacer una pausita. Y es que detrás de cada gobierno hay un príncipe maligno o un príncipe celestial animando. Esos gobiernos y esos presidentes que han hecho desastre, que han matado personas, mire ese Hitler,
que mató 6 millones de judíos, además de otras muchas personas. Está influenciado por un ángel caído. Se le llama príncipe, aquí se le llamó príncipe del rey de Persia. Entonces hay un rey humano, pero detrás de ese rey humano hay un príncipe maligno influenciándolo. Pero ahora mismo, aquí dice, ninguno me ayuda sino Miguel, vuestro príncipe. Era una guerra tan fuerte que los otros ángeles y arcángeles dijeron, no, yo no me meto ahí. Pero Miguel no tiene miedo, está de parte del pueblo de Israel. Casi no se habla esto, pero esto es una realidad y esto es para este tiempo, porque aquí empezamos en Apocalipsis, en la lectura del capítulo 12 de Daniel, que dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. En otras palabras, Miguel se envolvió brevemente en algún momento que la cosa no se podía, porque él no se mete mucho. Miguel está para una cosa especial y que tiene que ver con el pueblo de Israel cuando hay una batalla grande. A Miguel lo encontramos en Judas, como usted recuerda, defendiendo el cuerpo de Moisés cuando vino Satanás en persona a tratar de llevarse a Moisés, porque Moisés estaba muriendo castigado. Entonces él pensó, me voy a llevar el cuerpo de Moisés. Y salió Miguel nuevamente y luchó y dijo, el Señor te reprenda, y pudo defender el cuerpo y fue enterrado. Entonces, celestialmente. Y ahora, por parte de Dios. Entonces, ahora aquí dice que se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Está hablando con Daniel, judío. Y será tiempo de gran angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. ¿En qué libro es este? Este es un tema nuevo, tremendo, no nuevo, pero un tema por sí solo. Estar inscrito en el libro. El pueblo de Israel estaba inscrito, las personas estaban inscritas en el libro. Cuando alguien era castigado completamente, era removido de ese libro. El Señor le decía, será borrado. Entonces, y una vez Moisés le dijo, si no ayuda al pueblo, bórrame de tu libro que has escrito. El Señor dijo, no, yo nada más borro como al que se porta mal, como quien dice, no te voy a borrar a ti. Pero hay un libro en que los judíos, hermanos, están inscritos. Y cuando ocurra eso, esa final, esa guerra, dice que los que han sido inscritos en ese libro serán libertados. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta parece una resurrección, esto parece, ¿ves cómo digo? Parece una resurrección para el pueblo judío, no quizás la resurrección de los cristianos que nosotros vamos a ver. Hay 2 eventos que creemos también en la Biblia, que es la venida de Cristo cuando viene en forma corporal, física, que todo ojo lo verá, y el rapto de la iglesia. Hay muchas pruebas en la Biblia acerca de eso que vamos a estar viendo más adelante. Entonces, es posible que esta resurrección que dice unos van a ser resucitados para vida eterna y otros para condenación. Eso hay quizás, no sé si del mismo pueblo de Israel, a los que están en el libro y los que no están, si Dios le va a hacer un juicio particular a ellos, ya eso es conjetura de nosotros, no salva ni condena, pero Dios nos dio una imaginación y para nosotros pensar en nadie, el Señor no se enoja porque usted piense, porque usted se imagine que algo es así. Amén. Voy un poquito rápido, yo creo, ¿verdad? Hacen su mano si voy rápido. Y no los veo casi. Déjame ver. Estoy rápido. ¿Ah? Más o menos. Amén. Ok. Entonces, dice el verso 3, uno de los versos más hermosos. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Este es un tiempo en que Dios se levanta una nueva clase de estrellas, no las de Hollywood, no las de las películas y novelas. Las estrellas del Señor
son los que enseñan la justicia a la multitud. Los que enseñan la palabra del Señor resplandecerán en el firmamento. Eso es para usted, eso es para mí, eso es para cada uno de nosotros que se disponga a estudiar y a compartir esa palabra en este tiempo. Porque la palabra de Dios dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren el mar. Y eso es así, uno pasando esa información. Usted pasa esa palabra, usted pasa lo que aprende, usted enseña a alguien, motivémonos a estudiar esta palabra. La profecía hay veces que se guarda como en un closet y no se da. Y no se habla de la venida de Cristo, sino que a veces cuando se sueña a alguien. Esto es algo para hablarlo completamente. Pablo decía, salúdense diciendo Maranata. Aunque le aclaró aquí, no es que venía en ese momento, pero estamos viviendo nuestra vida pensando que el Señor viene. Cuando vivimos pensando que el Señor viene, vivimos haciendo varias cosas. Y ya, para terminar esta clase en esta noche, quiero que vayamos a algunas instrucciones para hacer algo aplicativo de lo que estamos aprendiendo o recordando, porque sé que muchos conocen esta palabra y la están oyendo nuevamente. Hay algunas instrucciones que la palabra de Dios nos da para este último tiempo. Queremos estar en ella. Jesús dijo cosas específicas que debemos hacer y lo vamos a estar mencionando a través del curso, porque queremos hacer lo que sea, cosas que usted pueda aplicar, algo que yo pueda aplicar, algo que no solamente oigo mucha profecía, sino que yo hago con la profecía, ¿amén? Con la palabra, porque la profecía es toda la palabra de Dios, no solamente lo que anuncia el porvenir. Entonces, Jesús en Mateo 24, hay una de las declaraciones en el verso 42, después que le habla de las señales, le habla de las cosas que van a ocurrir. Ese capítulo es un capítulo para dar una clase nada más en el capítulo 24 de Mateo. Recuerdo que vi una enseñanza hace unos años del pueblo judío que decía, ¿estará la iglesia en el capítulo 24 de Mateo? En otra palabra, ¿estará Jesús hablando de la iglesia en Mateo? Y es muy interesante lo que se habla ahí y lo que el Señor nos ha enseñado. Entonces, en Mateo 24, 42, Jesús dice, velad, después que le habla de todos los acontecimientos que vendrán y nación contra nación, reino contra reino, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. El cristiano tiene que velar. ¿Qué se refiere velar? Velar es usted estar pendiente de lo que está pasando, estar vigilante, estar mirando. Si usted está esperando que lo van a buscar, ¿verdad que sí? Usted mira de vez en cuando hacia afuera. Usted mira a ver qué es lo que pasó. Si sonó una bocina, si ya está sonando el timbre, si algo, ¿verdad? Uno está pendiente, uno está esperando a alguien y se acuesta y se arropa y se olvida. Uno está pendiente. Jesús le dijo, velad, velad. Estamos orando, pero tenemos que velar. En otra ocasión dijo, velad y orad. Es una combinación. Por eso yo le digo a cristianos, hay que estar enterado de las noticias de los acontecimientos mundiales. No de saber todas las cositas que pasan y los crímenes. Oramos por eso en contra de los crímenes de nuestra ciudad. Pero hay un acontecer mundial profético que va en base al cumplimiento de lo que el Señor ha hablado, que tenemos que estar pendientes. Viene nuestra redención. Mira lo que va pasando. Escuche con ese oído. ¿Qué se dice acerca de Israel? ¿Qué pasó en Israel? Hay periódicos cristianos, en español. Hay uno que se llama Enlace Judío, que da bastante noticias de Israel. Siempre va a haber una que otra editorial, pero ese periódico hispano está Enlace Judío. ¿Qué está pasando en Israel? Así podemos saber cómo orar, cómo actuar, cómo ayudar a alentar a alguien. Velad, dijo Jesús en el verso 42. En el 44 dice que debemos de estar preparados. Mire, el verso 44 dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre
el Hijo del Hombre, espera un segundito, por favor. Verso 44, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Se nos va el tiempo. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que le dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo cuando viniere su Señor lo halle haciendo así. Dos cosas, está preparado. Número 2, versos 45 al 51. No deje de trabajar. Sabe que por muchos años, cuando éramos pequeños, algunos de nosotros que estamos en los 70, en los 50 y 40 por ahí, se enseñaba que no se podía estudiar, que no había importancia de estudiar, de desarrollarse porque Cristo viene. Y casi muchos literalmente se subían a las montañas, se excluían de todo, y esto atrasó y quitó mucha ventaja al pueblo de Dios de influenciar en sus sociedades, porque las personas dejaron de trabajar porque Cristo viene. No, ahora es que hay que trabajar porque Cristo viene. Prepararse, mandar a los jóvenes a estudiar. Claro está, cuida la universidad donde va porque lo están indoctrinando, es otro tema. Y hacer un impacto, prepararse, estudiar, hacer negocios, todo para la obra del Señor, pendiente, no para placer propio nada más, aunque al Señor le gusta que disfrutemos, pero todo, con esto que yo voy a hacer, con esta habilidad, con este negocio, con esta empresa, con este estudio, voy a hacer más para el Señor. Eso es lo que el Señor quiere, para cuando Él venga nos encuentre haciendo así. Él no viene a buscar a un pueblo que ya tiró la toalla y se sentó a mirar para arriba. ¿Ya viene el Señor? No, el Señor no quiere que lo esperen así. Trabajando, influenciando nuestra comunidad, haciendo algo, porque si uno no se prepara, no puede hablar. Por eso les felicito que cada día usted está estudiando más. Acá hay gente que no se para de estudiar, pero debe ser con esa intención, no solo para saber, sino para hacer la obra mejor, para que no me manden a callar las personas que no quieren ahora que los pastores, si no tienen tal educación, ahí eso se está haciendo, cerrando iglesias porque no tienen tal y tal cosa. Entonces vamos a echar para adelante, vamos a prepararnos para que el Señor nos encuentre haciendo así. Otra instrucción que el Señor da, tremenda instrucción en Lucas 21, 36 al 38, que creo que mencionamos brevemente. El Señor les dijo, hablando también de ese tiempo final, les dijo, cuidaos de glotonería, de borrachera y de los afanes de este mundo, cosas que embriagan, cosas que embriagan. Hay personas que tienen alguna manera de embriagarse, puede ser mucha los afanes de la vida, puede ser mucho ver algo, hacer algo que lo aleja a uno del propósito. Hay que estar sobrios. Recuerda que la palabra dice, sed sobrios y velad. Cualquier cosa que a uno le gusta puede embriagarlo. Por eso, no importa la situación donde usted esté ahora mismo, quiero decirle que como iglesia, y le dije la semana pasada, la iglesia va a estar en abundancia. La iglesia Dios le va a proveer en este tiempo y milagros van a estar ocurriendo sobre sus vidas, empezando ya. Usted recíbalo en el nombre del Señor. Pero cuando reciba esto, compártalo con alguien. Comparte, ayude a alguien y diga, esto lo uso para el reino de Dios, no solo para mi propio gusto. Esto lo uso para el Señor. No me dejaré llenar de nada, sino estar bien pendiente de lo que el Señor quiere. Otra advertencia es en segunda de Tesalonicenses que leímos ahorita, cuando Pablo reafirma a los hermanos, estaban ya entristecidos porque dijo, viene Cristo, ¿y qué es lo que pasa? Cuidado si vino, si nos quedamos, ¿qué pasó? Y él les dice en el verso 13 al 14, después que le acaba de decir todo lo que va a ser el anticristo y todo eso, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ya usted y yo estamos escogidos, no tenemos que temer a nada, estamos escogidos, solamente permanecer en el Señor.
escogidos para salvación mediante la santificación por el Espíritu de fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora viene la advertencia. Así que, hermanos, estad firmes. Retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Esa es otra advertencia. Manténgase firme. No se desanime. No, que está pasando esto y ya yo no creo y ya yo no. No. Manténgase firme. Esa doctrina que se le enseñó, usted verifíquela. Búsquela en la Biblia. Y si es así, manténgase firme en esa palabra. Porque el Señor viene y viene a buscar a un pueblo ocupado, un pueblo que está enfocado, un pueblo que sabe quién es, un pueblo que sabe qué hora es, un pueblo que sabe que las señales no es para que me despierten cuando llegue, sino que ya viene por acá, ya está ocurriendo esto, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a trabajar. Ese es el pueblo que el Señor viene a buscar, que nos va a hallar haciendo así. Nos quedan unos minutitos y quiero que vayamos. Creo que no quiero darle tanto a ustedes. Mejor déjenme hablarle un poquito de la asignación. Está para la semana esta semana usted debe de hacer un resumen de la lectura que le toca el capítulo 10. Lo vamos a postear en clase, ese del libro La moneda del cielo, Fe, la moneda del cielo. Tiene 2 capítulos, uno que habla acerca de Israel, breve, pero bien, le da un enfoque muy bonito, y la venida de Cristo. Entonces van a estar leyendo ese capítulo 10, va a estar posteado en la clase algún punto en la semana, ténganos paciencia. Y el capítulo 12 de Daniel, eso tocaba para esta semana, pero se puso tarde, por eso les damos una semana extra. Usted no se va a atrasar con sus asignaciones. Cuando usted lea esto, entonces usted va a hacer un breve resumen. Está en el sílabo, está el tamaño del resumen, es bien breve, porque algo que hemos aprendido en el Evangelio es que podemos decir las cosas, simplificarlas, y usted da una cápsula y eso llega. Entonces queremos entrenarnos en esto, de hablar breve, pero bien en el punto. De lo que hemos hablado hoy, usted algo que le impactó lo escribe, y algo de la lectura, y ese es su reporte, su asignación, que usted va a poder postearla en el curso. Los que no están inscritos todavía, vamos a seguirla haciendo esta noche, mañana, para poder entrarlos a todos, porque son muchos. Y como les dije ahorita, el sistema hay que llevarlo un poquito. No toma tantas personas al mismo tiempo, pero pueden caber todos, gracias al Señor. Así es que quiero que hagamos esto. La semana que viene, antes de la clase de la semana que viene, quiero que lean Apocalipsis 12 para que comparemos Apocalipsis 12 y Daniel 12. Es fácil de recordar. Los 2 capítulos 12 y los 2 están hablando de cosas muy parecidas. Eso es algo súper interesantísimo, porque nos da una idea de qué tiempo estamos viviendo. Eso que habló Daniel no ha pasado, porque aparece en Apocalipsis de nuevo muchas de estas cosas, y vamos entonces a tener un entendimiento más acerca de eso. ¿Sabe qué? Faltan 7 minutos y casi me atrevo a pedir una pregunta, pero no sé si hay alguien que tiene una pregunta que dice, no, yo la quería hacer. Si no, vamos a terminar. Vamos a ver. Gloria a Dios. Muy bien. Piensen su pregunta y escríbanla, y así vamos a hacerlo. Vamos a orar y dar gracias al Señor por esta clase. ¿Le ha captado algo?